Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros con nuestro programa de Letras Africanas, que tenemos el honor de que nos acompañe el gran Boubacar Boris Diop. Pero antes vamos a darle la palabra a dos personas que tienen mucho que ver con que este día pueda celebrarse, que es Antonio Hernández de la Fundación Fundoro, es el director de Fundoro, y Nacho Rodríguez. Alem Bueno, les presento brevemente. La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Fundoro, es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1999 en La Orotava, en Tenerife. Su misión es promover la enseñanza, la investigación y la divulgación de la historia de la ciencia, especialmente dirigida a la comunidad educativa, desde secundaria hasta la universidad y al público general. Fundoro busca fortalecer los lazos entre Canarias y las diversas disciplinas científicas, fomentando una comprensión crítica del desarrollo tecnológico y científico que sustenta nuestra civilización. Fundoro se distingue por su enfoque interdisciplinario, integrando historia, ciencia, tecnología y patrimonio cultural. Su objetivo es ofrecer recursos educativos innovadores y accesibles, promoviendo una educación científica inclusiva y participativa. Además, la Fundación juega un papel activo en la preservación y la difusión del patrimonio científico de Canarias, utilizando tecnologías digitales para hacer accesible la historia de la ciencia a un público amplio. El director de Fundoro, esta fundación hizo posible que el libro de Boris se tradujese con la colaboración del editor y impulsado en la sombra por nuestro amigo y traductor Pedro Suárez. Bueno, te presento brevemente a Antonio. Antonio Hernández García es el director actual de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, cargo que ocupa desde 2024. Licenciado en Biología, Hernández García ha sido también secretario de la Fundación entre el 22 y el 24 y es docente con una amplia trayectoria en el ámbito educativo. Bajo su dirección, Fundoro ha ampliado su oferta divulgativa para 2025, incorporando actividades como seminarios, jornadas, cursos, talleres y la renovación de su oferta museística y las publicaciones. Hoy es un ejemplo. Además, se ha enfocado en el uso de las nuevas tecnologías para alcanzar a toda la población, especialmente a centros educativos, y ha establecido colaboraciones con estudios hispánicos, con instituciones como la Universidad de La Laguna y el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Su liderazgo ha sido destacado por el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, quien ha valorado el trabajo de la Fundación para acercar la ciencia a todos, especialmente su carácter didáctico y pedagógico. La Fundación ha presentado un programa anual que incluye actividades como la divulgación de la inteligencia artificial, la promoción de vocaciones científicas técnicas y la conmemoración del 75 aniversario del Ateneo Español en México. En resumen, Antonio Hernández García lidera una fundación comprometida con la divulgación científica, la educación y la preservación del patrimonio histórico científico, contribuyendo al acercamiento de la ciencia a la sociedad. Y además colabora con nosotros en tender puentes hacia el continente africano. ¿Qué tal? Muchas gracias, Estefanía. Las animo y los animo a las actividades que realizamos, que ha comentado Estefanía. Una vez celebradas, se cuelgan en nuestra web a disposición de todos. Estando en Gran Canaria, pues un vehículo que pueden acceder, ¿no? Bueno, buenas tardes. En la Fundación, como ha dicho Estefanía, hemos diseñado el proyecto Borea, que tiene como principal objetivo dar a conocer la historia del pensamiento, de la ciencia y de la historia de África, y es en el marco del mismo en el que se encuadra la actividad que hoy nos reúne aquí. Dentro del seminario, el primer seminario de Gorea, La puerta del viaje sin retorno, en el que se analiza el impacto de la trata atlántica negrera en la historia, el pensamiento y el arte. Entre otras actividades, la traducción, edición y presentación, que podremos disfrutar en unos momentos, de la novela Un sepulcro para Kine Gayó, es una de ellas, pudiendo disfrutar además, como dijo Estefanía también, del lujo de contar con la presencia de Boris Diop, su autor. Desde Fundoro solo nos queda agradecer a Boubacar, Boris Diop, su plena disponibilidad desde el mismo momento en que empezamos a organizar el proyecto. A Casa África por su colaboración fundamental y las gestiones realizadas que han permitido contar con el autor tanto aquí como en Tenerife. A Pedro Suárez Martín por ser el auténtico ideólogo
e impulsor de la idea, además de excelente traductor. La edición es Alem, de Ignacio Rodríguez, por el magnífico trabajo realizado en la novela. A Cristín, Angie y Estefanía, de Casa África, por la atención que nos han dispensado en todo momento, a pesar de la lata que en ocasiones les hemos dado. Al patronato, como no puede ser otra forma, al patronato de nuestra fundación, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el Ayuntamiento de La Orotava, Cabildo de Tenerife y Universidad de La Laguna, sin cuyo apoyo no ya esta, sino ninguna de las actividades que llevamos a cabo serían posibles. Y por supuesto, a todas y a todos ustedes por estar hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora brevemente presento a Ignacio Rodríguez Alamparte. Él es el coordinador de actividades académicas de Fundoro, es profesor de tecnología y desempeña un papel clave en la organización con el desarrollo de los programas educativos y académicos de la misma. En este caso concreto ha sido además el editor de esta magnífica edición del libro de Boubacar Boris Diop, Un sepulcro para Quine Gallo. Te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Reitero los agradecimientos de Antonio. Yo no sabía que iba a tener que hablar, así que no me he traído nada preparado, pero bueno, sí me gustaría decir un par de cosas. Básicamente que para mí ha sido un auténtico placer y una sorpresa y un reto poder editar a un autor de la calidad de Boubacar, tan laureado, galardonado. Y sí comentarles que para mí ha sido aparte del trabajo técnico, digamos, ha supuesto un viaje interior porque, bueno, yo pasé un tiempo en África. De hecho, sí, hemos tenido la suerte hace un rato de pasar unos minutos en la exposición de Irene, no recuerdo el apellido, López de Castro, que tienen aquí, estupenda. Y entonces, bueno, si se fijan en los colores de la portada de la edición y los colores que van a ver los cuadros de africanos de Irene, van a ver cierta similitud. Entonces, para mí ha supuesto, bueno, rememorar cosas interiores, traerme de nuevo a África a mi presente. Y bueno, lo dicho, para mí realmente ha sido todo un reto. Agradezco a Pedro enormemente la oportunidad de editar esta novela y nada, deseo que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. El libro, como han visto, está disponible a la venta en una mesita al fondo. Y bueno, ahora le dejo la palabra al protagonista de la tarde, a Boubacar Boris Diop, que estará acompañado por nuestra compañera Ángeles Jurado, periodista y también escritora, y uno de los cerebros más brillantes de la institución, junto con su compañero Joan. Y con Pedro Suárez, el traductor de la obra, que nos va a introducir en los detalles más hermosos de esta novela, dura a la vez, pero con una historia increíble que vale la pena conocer. Bueno, les dejo la palabra. Buenas noches, al revés. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, que es muy especial, porque como nos comentaba Estefanía, está con nosotros Boubacar Boris Diop. Con Boubacar ya lo hemos leído y hemos participado en edición de algunos de sus libros, como El libro de los secretos, Los tambores de la memoria y La gloria de los impostores. Y los tres los hemos leído y comentado en nuestro club de lectura, y tuvimos la suerte el año pasado de tener a Boubacar otra vez aquí, precisamente con La gloria de los impostores. A Pedro lo estamos leyendo todo el tiempo también, porque es miembro de nuestro club de lectura y es nuestro traductor de cabecera. Ahora estamos leyendo a Emily Boom también en el club de lectura, y es una traducción de Pedro. Leímos también a Emily Boom anteriormente, traducción de Pedro, Armand Goss, traducción de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo tenemos que presentar al lado del autor, que leemos en cada momento, en muchas ocasiones, y le agradecemos muchísimo su pasión por el continente africano, por la literatura africana y todo lo que nos empuja, nos anima y nos propone, y esa complicidad. Yo estoy aquí de florero porque las personas que tienen que hablar son ellos dos, porque Pedro tradujo el libro y Boubacar lo escribió, obviamente. El libro es una novela que, desde mi punto de vista, es primero que nada una canción de amor, bueno, a Senegal y al bolofo, como lo llama Pedro.
también es una reivindicación de las mujeres. Las protagonistas principales son dos mujeres. Es un recordatorio de la tragedia del Yola, de un barco que protagonizó la mayor tragedia marítima de la historia de la humanidad. Se habla mucho del Titanic, que el Titanic tiene libros, tiene telenovelas, tiene películas. El Yola no tiene nada. Bueno, tiene a Boubacar Boris Diop. Y también habla del oficio del periodismo, entre otras muchas cosas. Como los que tienen que hablar son ellos, yo no sé si empezar con una pregunta básica de cómo llegó el proyecto de una tumba para Quiné Gayo a Boubacar Boris Diop y cómo llegó a Pedro. Y gracias. Merci. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes hoy aquí. Hoy termino una estancia de 2 semanas en Tenerife que acabo hoy con esta jornada tan importante a Las Palmas y lo agradezco mucho. Una historia como el naufragio del Yola, debido a sus proporciones, 2.000 muertos en una noche es enorme para un país como Senegal, que no tiene una gran flota marítima. Era el único barco que tenía y no tenía tradición marítima. Por tanto, el choque fue enorme en el país. Como escritor, uno tiene ganas de contar este tipo de historias y es casi un deber de la memoria. Añadiría que la tragedia me tocó de cerca porque estaba alojado en mi casa un estudiante joven de Casamance. Vivía conmigo y se había ido a Casamance para la boda de su hermano. Me llamó el día anterior para decirme: vuelvo esta noche con el Yola, y fue nuestra última conversación. Escribí artículos justo después del naufragio y luego lo he materializado en la novela. La novela contiene mucho más que el naufragio, pero digamos que el corazón de la novela es el naufragio del Yola. Da un aspecto que no me gusta mucho. Miren, vamos a ver muy brevemente. Hemos venido a oírlo a él. Yo me he metido con las obras de Boris desde hace algún tiempo. Es mi tercera traducción, la única que está editada de momento, pero anteriormente me ocupé de El guerrero andante y su sombra, y después Cavena, 2 libros preciosos. Y claro, se mete uno en eso y ya difícilmente se fija en otra cosa. 6 meses he pasado yo en concubinato ahí con el texto que tienen entre las manos ahora. Sí, está muy bien, durante 6 meses no tengo por qué pensar, ya está pensado por mí y me limito a traducir. Es un placer. Llegó a mis manos por placer. Gracias, Pedro. Boubacar, estabas hablando de una parte de realidad que se cuela en el texto con la historia de esta persona de Casamance, de este protegido tuyo y su hermano que mueren en este naufragio. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad se puede ver en esta novela? Merci. C'est une question qui est très souvent... Muchas gracias. Me preguntan a menudo esto, pero de hecho con la ficción no estamos nunca haciendo cálculos. No puedo decir este porcentaje es ficción, este porcentaje es historia real, sino que lo que pasa es que los dos niveles se mezclan. Tomamos un evento real
y lo introducimos en la novela y, por supuesto, lo transformamos. Y puedo darles más ejemplos. Cuando ocurrió el naufragio del Yola, el mar echó para afuera unos 20 cuerpos humanos y esos cuerpos fueron fotografiados y se han expuesto las fotos de estas fotos para que las familias puedan ver si por casualidad, y escuchen bien la palabra casualidad, que es terrible en este caso, puedan reconocer el cuerpo de algún familiar y puedan darle sepultura digna y normal. Yo fui a buscar a este estudiante que tenía en mi casa y de su hermano en los hospitales de Dakar donde estaban las fotos, y eso sí que lo cuento en la novela, pero de manera un poco cambiada. De la misma manera, cuando zozobró el barco, hubo muchos relatos, algunos horribles. Hablamos de personas que estaban atrapadas en el barco, que golpeaban el casco del barco hasta que terminaron por fallecer. Esto también lo cuento en el libro, es un hecho histórico, pero evidentemente no estaba ahí. Y para hacerlo creíble, estoy obligado a inventar un poco. Por eso creo que decimos que el arte es la única mentira que dice la verdad. Para expresar la verdad, a veces necesitamos distorsionarla un poco. En el asunto directamente, vamos a ver una primera pregunta y después me dejas que le haga una segunda a continuación. Y después ya yo te lo dejo otra vez. La primera pregunta es, bueno, constatamos que esta novela realmente está escrita en su lengua materna inicialmente, ¿verdad? El título de la novela, que me perdonen los bolófonos, Mamelouk Coach Barma. Ese es el título de la novela escrita por Boris la primera vez. Y ahora él mismo tradujo esa novela al francés y el título que aparece es Un tombeau pour Quinegajo. Es decir, que ha desaparecido del título original un personaje que es Coach Barma, un filósofo importante, en fin, el filósofo que vehicula un poco la manera de pensar de la gente, ¿no? En Senegal. Coach Barma no desaparece, sino que se encuentra su sitio dentro del texto y resulta que ahora es una mujer, Kine Gallo, la que aparece como protagonista en el título. Entonces, mi primera pregunta es ¿por qué el cambio? ¿Por qué ese cambio? La primera... Voy a hacer un primer comentario un poco irónico, y es que, de cierta manera, cuando esta novela fue traducida al español, volvió a sus orígenes. Aquí tienen la versión en Wolof, pero fue impresa en Madrid, curiosamente. Así que tenemos el libro en español y en Wolof aquí. Cuando uno traduce su propio libro, hay una gran margen de maniobra y tiene uno tendencia casi a reescribirlo, sobre todo cuando los dos idiomas son tan alejados el uno del otro. Esto lo primero. Y lo segundo es que
descubre uno también en este proceso de traducción. Yo he tardado 2 años en traducirlo del wolof al francés, pero sí es verdad que soy lento. 2 años es lo mínimo para mí. Y lo que decía, redescubrí mi novela y me di cuenta de la importancia del personaje de Kine Gayo. De cierta manera me enamoré de esta persona, de mi propio personaje, y decidí que cada vez que íbamos a hablar de este libro, tendremos que hablar de ella. Pero tengo que explicar también por qué se llama en wolof Bamelu Koch Barma. ¿Por qué Koch Barma? Koch Barma es en realidad el filósofo, el pensador del siglo XVI que simboliza lo mejor la cultura y el pensamiento wolof. La identidad senegalesa está muy marcada por el idioma wolof. Y yo, como muchos otros, consideré que el naufragio del Yola era un espejo que el destino nos ponía delante para decirnos, miren cómo no sirven para nada. Miren qué poco respeto tienen para la vida humana. Miren cómo su país está tan mal gestionado. Miren toda esta corrupción, toda esta incompetencia, como todo el mundo hace lo que quiere, etcétera. Todos los defectos estaban en este espejo. Y en ese barco vi concentrados en una noche todos nuestros defectos y el símbolo de todos nuestros fracasos. Entonces el Yola fue la tumba de toda una nación. Y lo que simboliza lo mejor esta nación es Koch Barma. Si para el español decimos la lengua de Cervantes, para los franceses de Víctor Hugo, para nosotros es Koch Barma. Entonces, cuando queremos decir que Senegal ha fracasado, podemos identificar Senegal con este nombre, con Koch Barma. Pero en la rivalidad entre Koch Barma y Kine Gayo ganó. Con Boris, el enamoramiento por Kine Gayo. Y además, desafío a los lectores, lean la novela a ver quién de ustedes no se deja seducir por esta mujer. Extraordinaria, extraordinaria. Escritora en su lengua materna y prostituta de profesión. Contemplen atentamente la composición de Nacho, absolutamente genial. Se ve el barco y ahí hay un perfil con unos labios rojos y yo creo que resume bastante bien la esencia de la novela. Hablando de traducción, permítanme que vaya primero a eso porque es lo que, en fin. Vamos a ver, Boris. Escribiste un libro en wolof. Después, si ustedes quieren, les explico por qué yo digo wolof. Porque así puedo decir también wolofa y wolofos y wolofas. Como puedo decir inglés, inglesa, ingleses e inglesas, viniendo de la palabra English, invariable, como wolof, invariable. Entonces, ¿qué? Nuestra gramática tiene 2 tratos diferentes, uno para las lenguas importantes y otro para las lenguas que no son importantes. ¿Cómo quieren ustedes que escribiendo, traduciendo este libro, con el amor que le pone a su lengua materna, pueda yo tratar su lengua como algo secundario con respecto a las demás lenguas? No, lo siento mucho, pero no. Aquí la traducción se hace del wolofo al francés y no al revés. Y no al revés.
Aquí la lengua importante es la lengua de producción del escrito, ¿eh? Y la lengua de producción es el bolofo. Entonces hay que tratarla también en español. Yo sé que no está en la RAE, pues que la abran y que lo metan. Y si no les gusta bolofo, otra palabra, pero que yo pueda tratar en masculino, femenino, singular y plural, como lo hago para el resto de las palabras que tienen que ver con habitantes y lengua, porque somos todos iguales. Bueno, pero ya dije mi cabreo. Vuelvo al problema de la traducción. Escribe una novela en bolofo. Después la reescribe en francés. Y yo, que no sé desgraciadamente la lengua de origen, me limito a traducir lo que ha escrito en francés. Entonces, vamos a ver, porque aquí lo tengo bonito escrito. El traductor es un especialista. Imaginemos el texto traducido doblemente. Traducción A. El traductor es un especialista bilingüe bolofo-español. Ese no soy yo. B. El traductor es un especialista bilingüe francés-español. Los especialistas sobran, pero ese sí soy yo. Entonces, mi ecuación es la siguiente. A competencia igual en cada uno de esos de esos dominios, tendríamos el mismo texto escrito en español en los dos casos. Sí, aquí hay un señor que dice, yo lo traduzco del bolofo y yo lo traduzco del francés. Tendríamos que llegar a dos textos en español prácticamente iguales. Entonces la pregunta que yo le hago al autor es si él cree que saliendo del bolofo o saliendo del francés llegamos al mismo resultado. Espero que no haya complicado mucho la cosa. Lo he entendido muy bien. Lo que hay que decir es que en todo el mundo casi, los autores en España y en todo el mundo escriben novelas, son españoles, escriben en español y no hay ningún tipo de problema. No hay debate del tipo ¿por qué no escribe en su lengua? No. Entonces, la cuestión de la distancia del autor hacia su lengua de trabajo es una cuestión africana. En el mundo contemporáneo somos el único continente en el que los autores escriben en lenguas que sus compatriotas no pueden leer. Es la consecuencia de una historia complicada, dolorosa y es algo muy grave. Hay que luchar en contra de esto y, en mi opinión, hay que saber cómo hacerlo. Y por esto, escribir una novela, como yo escribo en mis novelas, queriendo expresar emociones, ideas, no lo conseguía. No conseguía transformarlo en un combate político, en una lucha política. Y aquí sí que es una lucha política existencial. Esto significa que hay que hacer las cosas cada una a su tiempo. Cheikh Anta Diop a uno de sus discípulos, Théophile Obenga, se le preguntó qué le debe a Cheikh Anta Diop y contestó, no sé lo que no le debo, porque le debo todo. Y creo que cada vez más los africanos se dan cuenta de todo lo que le deben a Cheikh Anta Diop. Sin él, yo no hubiese escrito en
Wolof ni muchos otros. Y por tanto, mi querido Pedro, todo el trabajo hecho por Cheikh Anta Diop en los años 50 para hacer comprender la cuestión lingüística, lo ha hecho en francés. En París, sus amigos le reprochaban esto, diciéndole: pretendes defender las lenguas africanas, pero lo haces en francés. Pero en realidad la respuesta era obvia. Esa época exigía esto. Si lo hubiese escrito en Wolof en esa época, podía haberlo hecho, pero nadie lo hubiese publicado y nadie lo hubiese leído. Pero cuando llegó el momento, ahora mismo hay muchas personas que escriben novelas en Pular, sobre todo en Pular y en Wolof en Senegal, y su influencia es tan profunda y tan importante. Asimismo, con respecto a la cuestión de la traducción, es que, visto el carácter reciente de esta literatura en Wolof, no hay muchos traductores del Wolof a distintos idiomas. Yo lo hago por experiencia, porque desde que salió mi primera novela en Wolof, ha habido una joven en Europa que empezó a traducirlo, una estudiante de traductología en una universidad, orgullosa de traducir desde el Wolof al francés, pero fue tan mala la traducción que decidí de hacer la traducción yo mismo. Hay que tener en cuenta, por tanto, la realidad del mercado. En segundo lugar, me parece difícil de hacer las traducciones, independientemente de las lenguas. Una de mis novelas fue traducida al Swahili y a otro idioma de Kenia. Y aquí tengo el libro para Casa África. Y Pedro, y con esto voy a terminar, en primer lugar, no hay traductores en el mercado para estos idiomas, y en segundo lugar, hay que hacer lo que se puede, al igual que lo hizo Cheikh Anta Diop en su época. En cierto momento de la historia hay que hacer lo que se puede, y en otros momentos se harán otras cosas. Y algo que se te olvidó: en un mundo ideal, cuando yo escribo en Wolof, tendría que poder ser traducido directamente al Swahili, al Pular o a cualquier otro idioma africano. No tendría que ser una traducción de una lengua africana a una lengua europea y luego a otra lengua africana. Pero es muy pronto para hacerlo. El que mucho abarca no aprieta. Entonces hay que hacer lo que se puede hacer. El texto francés nos quedamos sin traducir el texto de origen, y que hay una diferencia entre los dos textos. Entonces, para cerrar la cuestión sobre la lengua, y después ya te dejo. Pas d'accord. Je vais. Ouais. Ordenó aquí. Perdón. Es que estoy un poquito cansado y entonces ya no controlo mucho el ratito de la... Volviendo aquí. Perdón, no, que no me oye. Volviendo a Kine Gallo. ¿Verdad? A mí me sorprende, no sé si al lector le sorprenderá igualmente, esa mezcla de ese personaje prostituta, profesional y lingüista, y, en fin, una mujer que escribe, a la que se le da la posibilidad de escribir una crónica en un periódico que se llama La Torche.
la luz, ¿no? La torcha, sí. Entonces, esa mezcla, ¿cómo se llega a eso? Claro, los caminos yo lo sé, los caminos de la memoria, es una frase que está en el libro. Cuando mandas a alguien a buscar leña seca, cuando mandas a la memoria a buscar leña seca, te trae el haz que le da la gana. Pero a ver si podemos un poco ver, porque esa mezcla es lo que hace de este personaje verdaderamente un personaje interesante. ¿Cómo se llega a eso? Quiero decir, en tus alrededores hubo alguien que, siendo prostituta, también se especializara en la lengua. Después el compañero sentimental, es decir, el chulo de Quiné, que resulta ser también un iniciador no solamente a la lengua, sino a la cultura bolofa. Esa mezcla es apasionante y a mí me gustaría un poco saber cómo se llega, cuando uno es creador, cómo se llega a ese tipo de personaje. El primer punto decía que la mejor manera de torturar a cualquier escritor del mundo es: este es tu libro, cópialo palabra por palabra hasta la última línea. Si no, te metemos en la cárcel, y terminará en la cárcel porque no es posible. Imagínate que una novela traducida del portugués al español, idiomas cercanos, ya con eso nos alejamos un poco, pero imagínate cuando hay un abismo, una diferencia tan grande entre las dos lenguas y las dos culturas. Evidentemente la margen de libertad es muy grande. Pero eso es lo que es mágico y a lo mejor un poco curioso. Es exactamente la misma novela. Y como digo a veces, traducir del wolof al francés es traducir sin traducir, pero traduciendo. Es esto. Es la misma estructura, pero confieso que mi primera novela, Tomigolo, cuando la traduje, hay un episodio que tiene lugar en Gibraltar con los chimpancées, un episodio inventado, y en la novela en wolof solo me ocupa unas líneas. Y en la traducción le dediqué 10 o 15 páginas porque me gustaba y me divertí con esto, pero son los mismos personajes, la misma estructura de la novela y espero que la misma melodía. Porque, ¿qué traducimos? No traducimos solo las palabras, sino vibraciones, la música de las palabras. Sí, entonces sí. La novela que pasa del wolof al francés es la misma novela que pasa del francés al español o al italiano. Estamos en lo mismo. Y ahora, en cuanto a la otra pregunta. Estamos aquí en la rivalidad entre la ficción y la realidad. En mi vida he tenido amigas que eran más hermanas pequeñas que amigas. Amigas que escribían, hablábamos de sus libros, otra era cineasta. En Dakar hay una vida artística a veces muy marginal. Hay gente que rechaza completamente los códigos sociales y que afirman la libertad sin
discursos, la libertad de su cuerpo, la libertad de su espíritu, etc. Con algunos excesos, evidentemente. Y hay varias personas que inspiraron el personaje de Kinegayo y todas esas personas fallecieron muy jóvenes. Pero sí, tenía su confianza total, hablábamos mucho y fueron mis referencias. Ahora bien, ¿cómo marcar esta libertad de pensamiento? Hay que elegir una persona que diga, me prostituyo no solo por necesidad, porque Kinegayo dice eso, se prostituye porque le gusta el sexo. Tiene esa manera de decir, soy libre, y es muy interesante porque Mamadou no está aquí, desafortunadamente, y hubiésemos hablado de esto, y es del hecho que la sociedad senegalesa se ha vuelto extremadamente conservadora y personajes como Kinegayo son para mí símbolos de la libertad humana. Que da este hombre. ¿Tú? Hay un cambio en la novela del wolof al francés, pero luego del francés al español hay un cambio por el español, pero también porque eres un canario de la Orotava con una edad determinada, una educación, una formación determinada, con una señora correctora de pruebas que es lingüista, y es un lenguaje muy específico que vuelve a darle una vuelta de tuerca al texto, que no podría ser otra persona de una manera similar. Lo que pasa, bueno, hay un error, yo no soy de la Orotava, vivo con mi maga en la Orotava desde hace 40 años, pero, ojo, chicharrero del barrio del Cabo. No confundamos la capital con el pueblo. Lo digo aquí, no lo digo en la Orotava, pero lo digo aquí. Bueno, es cierto que yo no renuncio a hablar como yo hablo, y en el patio de mi casa hay perenquenes, y en la novela también hay perenquenes. Y hay baifos sueltos en los campos de la Orotava, y en la novela pues hay también de vez en cuando algún baifo. La lengua es la lengua mía, claro que sí. ¿Con qué lengua quieren ustedes que yo traduzca? Pues claro. Ahora bien, que alguien diga que lo que hablamos aquí no es español, se puede decir que no es castellano, obviamente, pero que no me digan que nosotros aquí no hablamos español. Además, son cálculos. 8 millones de castellano hablantes, 500 y pico millones de canario americano hablantes. ¿Dónde se va a vender más el libro? Naturalmente, entre los 500 millones, ¿no? Es un cálculo matemático. Bueno, pero hemos venido a oír a nuestro querido escritor. Entonces, la lengua. Yo he leído la novela Boris como una especie de intento de resurrección de la lengua. Es desde el principio hasta el final, ¿verdad? Un intento de recuperar la lengua. Entonces, vamos a ir poco a poco. Además, si este tema no les interesa mucho, podemos cambiar, pero una última pregunta sobre la lengua. A ver, ¿se puede decir en la lengua materna tuya todo lo que un hombre del siglo XXI puede pensar, puede calcular, puede, en fin, pensamiento filosófico, pensamiento científico, todo eso se puede expresar con el bolofo? Yo tengo aquí la respuesta, que tengo las palabras del Sheikh Anta Diop,
pero en fin, te dejo la responsabilidad de contestar a la pregunta. Ouais. Je me souviens, Me acuerdo cuando publiqué mi primera novela en Wolof en 2003, Domigolo. Me he encontrado con uno de nuestros grandes intelectuales, un señor muy bien de mi generación. Estábamos solos tomando un café y me dijo, pero así en voz baja, como si hubiese tenido miedo de que los otros senegaleses lo escucharan. Me preguntó, ¿tú piensas de verdad que con nuestro idioma podemos escribir novelas de verdad? Y le dije lo que pensaba. Otra anécdota es que cuando empecé a enseñar en la Universidad de San Luis, donde enseñaba el Wolof y creé la enseñanza del Wolof en la Universidad de San Luis. Yo fui profesor durante 4 años de Wolof, pero esa enseñanza continúa. Uno de los profesores jóvenes que estaba ahí, y cuyo nombre no voy a dar, trabajaba sobre una tesis a partir de la idea que en las lenguas africanas podemos escribir novelas, pero que solo podemos contar historias sencillas. Y luego me dijo, ahora somos grandes amigos, me dijo, vi tu libro, Domigolo, y como ya había leído tus libros en francés, lo cogí y lo leí. Y esa lectura cambió la idea de su tesis, porque esta novela, Domigolo, es sin duda el libro más complejo que haya escrito yo. Es, como digo, sin duda mi libro más complejo. Así que sí, obviamente si pensamos que filosofear quiere decir que todo el mundo tiene que escribir como Descartes, los conceptos, para que todo encaje. No. Hemos tenido grandes filósofos que se expresaban de manera distinta, pero con igual profundidad y exactitud. Pero hubo un debate también sobre la capacidad de las lenguas africanas de expresar el pensamiento científico abstracto. Y Cheikh Anta Diop, en su primer libro de 1954, Naciones y Culturas, muestra con distintos análisis que es aberrante decir esto. ¿Y qué hace? Traduce en Naciones Negras y Culturas la síntesis de la teoría de la relatividad de Einstein, una síntesis hecha por un científico. Traduce fragmentos de la Ilíada y de la Odisea. Traduce la Marsellesa. Y en otra obra hay un léxico, un glosario de todo el lenguaje científico, la álgebra, la trigonometría, la geometría, todo está ahí. A lo mejor yo mismo, empezando a escribir en Wolof, no estaba seguro para nada o sea, sabía que era posible,
pero no sabía si yo era capaz de hacerlo. De eso no estaba seguro. Pero en realidad me di cuenta que, como la última vez, el sábado en esta pequeña ciudad, no me acuerdo del nombre, Mollema, en la librería, hicimos toda la conferencia en Wolof. Y me di cuenta de que cuando hablaba en Wolof era mucho más sencillo para mí, mucho más fácil. Y sé que estudié el francés durante no sé cuántos años, etcétera, pero es la lengua del corazón. Pero si admitimos el hecho de que hay un pensamiento universal que todos compartimos, pero que hay lenguajes distintos que permiten expresar la universalidad. Son caminos distintos. Si quiero escribir en Wolof y hablar como Descartes o Malebranche o todos estos autores, vaya catástrofe. No hay que hacer eso. Un apunte nada más. Hay algo que no nos ha dicho Boris. En esa reunión del sábado estaba rodeado por una traductora y una señorita que le hacía las preguntas. Él estaba verdaderamente en su salsa entre dos aquellas preciosidades, francamente. Y de vez en cuando se marcaban unas risas que yo personalmente después no encontraba nada de qué reírse cuando la traductora nos decía, resumiendo, lo que acababa de pasar. Entonces se pasaban cosas en esa conversación entre ellos que nosotros, y eso es volver a lo que yo planteaba antes. Sí, puede pasar cosas en Wolofo que se me escapan por el motivo que sea en la traducción. Yo no me reía cuando la traducción, ni yo ni los que estábamos allí, no Wolofo fue. Y ahora ya me hubiera gustado hacerle otra pregunta, pero no importa, ya volveré después. Es que el bloque este de la lengua es muy importante, ¿verdad? Concretamente en esa librería una compatriota le preguntó que cómo se había hecho la transición. Es decir, es un señor que está escribiendo novelas, que tiene novelas escritas en francés, de repente, pero no sabemos por qué, pero nos lo va a decir, de repente decide pasar a su lengua materna. ¿Por qué esta distancia con respecto al francés? Y la segunda cosa, ¿cuándo aprendió a escribir en su lengua materna si la escolarización fue en francés, en las escuelas donde Boris niño acudió, no solamente no se hablaba, sino que estaba terminantemente prohibido hablar en la lengua materna. Entonces, sigue habiendo ahí una serie de... Comienzo por el principio. Estaba prohibido hablar en su lengua materna en el colegio, pero en la calle, cuando jugábamos al fútbol o en casa, hablábamos Wolof. Mi madre no ha pisado nunca un colegio. Algunas de mis hermanas tampoco, mis tías tampoco. Así que había que hablar con toda esta gente en Wolof. La segunda pregunta era, ¿me puedes recordar cuál era la pregunta? Sí, ¿por qué decidió la transición del francés al Wolof en la escritura? ¿Y cómo aprendió a escribir el Wolof? Sí, es verdad. Donde aprendí el Wolof se enseñaba en la universidad. Tenía un
profesor de Wolof que falleció hace 2 años, un lingüista muy bueno, de los más conocidos en el continente, un discípulo también de Cheikh Anta Diop que se llamaba Pathé Diagne, y que era nuestro profesor de Wolof en la universidad. Hay que decir que, bueno, cuando terminé los estudios universitarios y comienzo a enseñar filología y todo esto, aparté un poco el Wolof, pero cuando decido escribir en Wolof me di cuenta de que lo que me había enseñado Pathé Diagne no era suficiente y que había que volver al estudio autodidacta, y lo hice de manera muy obstinada. Ningún ser humano no ha sido tan decidido de tener ese rendimiento en una lengua, en un idioma. No hacía más que estudiar el Wolof. Y por supuesto la primera novela fue difícil de escribir, o más bien las 20, 30, 50 primeras páginas. Fue difícil escribirlas, pero luego, una vez que se desencadena la mecánica mental, la novela se escribe sola. Porque me di cuenta que cuando uno escribe en francés en una sociedad como la sociedad senegalesa, en donde nadie habla francés, y de verdad nadie habla francés. Yo nunca hablo en francés en Senegal, más que cuando estoy con extranjeros, por supuesto. Pero en familia sería muy raro que alguien empiece a hablar en francés. Hay palabras francesas que entraron en nuestro vocabulario esporádicamente, pero hablamos en Wolof. Pero cuando uno escribe una novela en un idioma que no se utiliza en la sociedad, un idioma que no se escucha en la calle, hay necesariamente un déficit de poesía, la melodía de la escritura no está ahí. Así que, ¿por qué esta transición? Es otra historia. Pero digamos que siempre he tenido ganas, como discípulo de Cheikh Anta Diop, he tenido ganas de hacerlo. Creo que fui una de las últimas personas con la que Cheikh Anta Diop habló. Él falleció un viernes y el jueves yo hablé con él. Quería saber y él entendió que había ido para aprender. Y me decía cosas que no decía en público. Y me decía, no soy capaz, no sé si soy capaz, pero me gustaría escribir en Wolof. Es verdad lo que acabas de decir, yo lo aprendí todo en francés. Y hay que decir que a lo mejor amaba en secreto la lengua francesa, pero esta es otra historia. Luego está Ruanda y otras cuestiones políticas, sobre todo con Ruanda. Pensé que iba a ser difícil, a lo mejor imposible. Y lo intenté y me di cuenta que expreso mejor mis sentimientos y mis ideas en Wolof y que tenía que haber empezado por ahí. Sin decir que me arrepiento de haber empezado a escribir en francés, no. Pero pienso que tenía que haber hecho como todo el mundo, empezar por mi lengua materna y luego escribir en otras lenguas. Por ese texto, oyendo lo que estamos oyendo, ¿verdad? Y la segunda reflexión es que también elementos autobiográficos. ¿Quién cayó? ¿Dónde aprende el idioma? En la cárcel.
por un asunto de puterío, la meten en la cárcel. Y en la cárcel descubre en una biblioteca libros de una real lingüista, es decir, no son libros de ficción, también los hay, pero están los escritos de una escritora que se llama, ¿cómo es el nombre? Aram Fall. Y entonces, claro, Quine él nos ha dicho cómo ha sido su transición, pero al personaje de la novela lo mete en la cárcel y en la cárcel aprende, resucita, reactiva su idioma materno. Para terminar con el tema del Wolof, por el momento, solo decir que por ahí detrás está Soda, que es nuestra profe de Wolof. Tenemos un curso de Wolof que lleva funcionando 5 ediciones y muy bien. A los 5 minutos de abrir cada vez la convocatoria, un montón de gente nos inunda el correo electrónico porque quieren aprender Wolof. Y estaba recordando también al ver a Clary, y cuando has hablado de Mulema, que Antonio Lozano arrancó aquí un club de lectura en Wolof precisamente con Boubacar. Fue una sola reunión con gente que hablaba y leía Wolof aquí en Canarias. Pero bueno, que hay que acordarse de eso y que quizás sea el momento de que está Estefanía aquí de la Mediateca y de todas estas iniciativas, de arrancarlo de nuevo, de pensar en la comunidad senegalesa que tenemos aquí que habla Wolof y quizás volver a retomar el tema del club de lectura con Soda, con Boubacar, sería una idea bonita quizás. Yo creo, no sé cómo vamos de tiempo. 10 minutos para terminar. Recomiendo totalmente la novela. Aparte de hablar del Wolof, también se habla mucho de la situación política del país, de lo que ha hablado, de la corrupción, de las lacras y del amor por Senegal, también del periodismo, de su experiencia del periodismo, de cómo es el panorama mediático o era en ese momento en Senegal. Y yo creo que lo interesante sería aprovechar los 10 últimos minutos para que la gente que esté aquí pueda tomar la palabra y preguntar lo que quiera, tanto a Pedro como a Boubacar. La idea después es vender libros y que los firme Boubacar, o Pedro, o los dos. Y entonces dejar un tiempito para que puedan aprovechar y hablar con Boubacar y con Pedro. No, por una vez no. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes tiempo de alguna pregunta? Ya empezamos con Bueno. Yo me adelanto a Genaro con una pregunta para Boris, porque le dedicas el libro a una gran profesional senegalesa, a Marietou Diongue Diop, y me gustaría que yo tuve la oportunidad de conocerla. Ella vino aquí a alguna actividad nuestra, a la inauguración de la Mediateca, y me gustaría que dieras una semblanza de su perfil profesional, directora de la biblioteca Cheikh Anta Diop. C'est une... Sí, es a la vez una amiga, una hermana. Fuimos compañeros, venimos los dos de la izquierda, fuimos militantes juntos cuando éramos jóvenes, pero seguimos defendiendo las lenguas nacionales, no solo el Wolof. Creamos una asociación que trabaja muy bien, que se llama Fong Sui Lamin. Respetar nuestras lenguas o poner en valor nuestras lenguas. Esa sería la traducción del Wolof. Y fue directora de la biblioteca de la Universidad de Dakar. Es muy competente y muy seria en el trabajo. Y teniendo en cuenta nuestro perfil político, es una persona muy íntegra. Lideró el departamento del libro a nivel nacional y nadie le ha podido reprochar nunca nada.
Pero lo que es interesante en la pregunta de Estefanía, sin que ella se dé cuenta, es que Marietou nos lleva a Cheikh Anta Diop, porque Cheikh Anta Diop tuvo 3 hijos, solo tuvo hijos. Samori y Jomo Kenyatta, creo que tuvo 4 hijos y nunca tuvo hijas. Y como estábamos en el RND con Marietou, Cheikh Anta notó las cualidades de Marietou Ndiong, su compromiso, su seriedad, su amor por el trabajo, y casi que la adoptó. Y todos consideramos que Marietou, Estefanía, era la hija que Cheikh Anta Diop no ha tenido nunca. Le dediqué mi novela, era algo normal, algo obvio para mí. Creo que incluso esta mañana hablé con ella por WhatsApp cuando llegué. Y sigue siendo una amiga muy querida. Buenas tardes. Tengo una pregunta por cada uno de los dos ponentes. La primera va hacia a Pedro, que bueno, aprovecho para saludar. ¿Cuántas libertades, porque has hablado mucho de trabajo de traducción y del francés, del wolof al francés, del wolof al francés y del francés al español, ¿cuánto te ha costado poder traducir, ¿no?, las, digamos, expresiones o cosas muy vinculadas a la cultura senegalesa? Quería saber las dificultades que has experimentado. Perdón, he llegado tarde, no sé si has hablado de esto antes. Y la pregunta que va hacia Boris, la voy a hacer en francés directamente, o sigo en español. Bueno, sí. Quería saber cuánto, vale, cuánto de real y cuánto de ficticio hay en la novela, ¿no? Cómo logra... No, je ne prends pas, no tomo la delantera, sino que como la pregunta caduca porque ya se contestó anteriormente, y si no llegaste a tiempo, pues nada. Bueno, el saludo es porque ayer estuvimos echándonos unos vinos en la Orotava, y entonces, bueno, pues no, hoy nos saludamos. A ver, las dificultades para traducir están en cada palabra, ¿sí? Traducir es una cosa que es muy difícil. Yo no llevo sino 20 años en el intento. Y tengo traducidas, publicadas como 12 o 13 libros, ¿no? Y siempre es lo mismo. Las expresiones que están en francés y que son recogidas del bolofo son difíciles, especialmente los proverbios, ¿no? Los proverbios. Aparece un personaje, de vez en cuando aparece el personaje, y cuando no aparece, en vez de decir el proverbio dice, pues lo dice de otra forma, ¿no? El que habla Wolof dice. Y entonces es muy difícil. Traducir un proverbio es muy difícil. Un proverbio es una frase lexicalizada. Es decir, que cada elemento de esa frase no significa lo mismo que el conjunto de la frase, ¿no? Y entonces eso, cada lengua tiene su propio registro, y siempre la equivalencia esa es muy difícil. Hay veces que me he pasado una semana entera para traducir un proverbio. Una semana entera.
pero claro, yo no tengo prisa, estoy jubilado, no vivo de la traducción y quiero absolutamente disfrutar de lo que estoy haciendo. Y entonces me puedo pegar eso una semana intentando traducir y algunas veces no consigo. Parece ser que por ahí dicen que traducir es traicionar. Entonces tengo un amigo que se llama Marc Alexandre Bambé, un camerunés, que me preguntó eso aquí, en una ocasión. Y yo le dije, no estoy de acuerdo con eso. No es traicionar, es traducir, es asesinar. Asesinar. Y claro, yo consciente de eso, pues lo hago lo mejor posible, sabiendo que el libro de origen siempre será mucho más difícil que lo que se puede hacer a la llegada. Son los límites, pero yo soy plenamente consciente de esos límites, ¿no? Muy difícil. No sé si alguien más. Voilà. Je peux ajouter. Me gustaría añadir que yo hago también lo contrario, es decir, no solo traduzco mis novelas del wolof al francés, sino que también traduje en una temporada en el Congo de Aimé Césaire del francés al wolof. Y en este momento estoy trabajando en la versión wolof de la primera novela de Mbougar Fall, que se llama Tierra Santa. Hay un juego de palabras ahí y eso muestra que vale la pena de traducir en su idioma. ¿Quién hizo la demanda de traducir esta novela? France Culture. Hicieron una adaptación radiofónica de la novela de Mbougar Fall y luego dijeron, es un autor senegalés, debería ser traducido al wolof. Nos lo enviaron, negociamos y en junio en France Culture van a poner 5 horas de wolof a partir del trabajo de Mbougar. Y evidentemente hay dificultades particulares. Es distinto a cuando lo hacemos del wolof al francés. Sí, creo que lo esencial es que, y termino con esto, cuando yo traduzco a Césaire o a Mbougar al wolof, lo esencial es que escucho constantemente el texto, lo oigo. Aunque no haya pasado a la radio, el texto yo lo oigo constantemente. Tengo que escuchar su musicalidad, tengo que oírla. Las dificultades. Uno de los proverbios que dice, los cojones de tío Gainde el león, sí, no son un columpio muy seguro. Y otro, si mercadeas con la sombra de los árboles, te verás en la obligación de romper los precios con la puesta del sol. Y ya de noche tendrás que bajar el cierre. A ver, seguramente que la gente que habla wolof sabe cómo es el proverbio en la lengua, pero esto es como aterrizo yo al cabo de días de meditación sobre el asunto, sobre los cojones del tío este, ¿no? La amistad entre dos individuos de mala fe será destruida un día u otro por la hipocresía,
Y aquí sí que respiro, porque encontré uno que pude traducir por del dicho al hecho va un buen trecho. Ese sí es un proverbio bien traducido. Pero los demás, pues, más que un proverbio, pues, como dice Wolfgang, las malas noticias corren siempre más que las buenas. Ese tipo de frase, eso es una locura, traducir eso, ¿verdad? Es una locura. Y aprovecho porque un compañero me preguntó eso antes, ¿por qué no apoyar con un glosario los términos que aparecen en Wolof en el texto, ¿no? Es un principio muy sencillo, es también una cuestión de respeto. Cuando se traduce el texto, a mí me piden que traduzca el francés al español. ¿Qué hago cuando llego a una palabra alemana o inglesa? La pongo en cursiva y la dejo en la lengua. Entonces, cuando se trata de una palabra de Wolofo, pues hago exactamente lo mismo. Si el autor la ha dejado en su texto francés, por algo será, tal vez para sensibilizar al lector hacia su lengua, o también para decirle, oye, que yo te lo explico, en fin, no sé, pero yo desde luego no lo traduzco. Otra cosa es que el autor y el editor pidan que se haga un glosario, y en ese caso lo hacemos. Pero Nacho, porque no sabía que eso tenía que pedírmelo él, y el autor, porque no lo quiso hacer, yo aproveché para no hacer el glosario. No sé si queda alguna pregunta o comentario más, o podemos dar por cerrar. Estefanía. Bonsoir, Boris. Mon nom est Yaya Koli, doctorant. Buenas tardes, Boris. Soy doctor en la universidad, doctorando en la universidad. Yola es mi lengua materna, como el barco este. Es algo que me afecta mucho al oír la gente hablarlo, porque perdió tíos y compañeros. Son cosas muy terribles para mí. Pero bueno, son cosas también que ocurren en la vida y hay que aceptarlo tal como es. Y tengo una pregunta para el autor. Partiendo de la tragedia del Yola, ¿y qué piensa usted de los jóvenes africanos que arriesgan sus vidas en los océanos por Europa? ¿Son comparables los dos fenómenos? D'abord, juste... Solo lo que dijo sobre el Yola, sabe, era en septiembre y los estudiantes y los profesores volvían a Dakar. Había muchos en el barco y fue la destrucción de una parte de la élite. Con respecto a los migrantes, a los jóvenes que vienen, la respuesta es evidente. No podemos promover o alentar una experiencia tan trágica y tan mortífera. Y yo digo siempre, y hoy lo hablaba con Pedro, que más allá de la dimensión económica, la gente que viene porque tiene dificultades en llegar al fin de mes, hay una palabra en Wolof que expresa muy, muy bien una de las razones principales por las que estos jóvenes arriesgan sus vidas, claramente, para ir a Italia o venir a España. Entienden el Wolof y la palabra es tek, teki en Wolof. Si intentamos traducirlo al francés, vamos a ver, quiere decir
contar desde el punto de vista social, pintar algo, no ser la persona del pueblo o de la ciudad considerada como una persona que no sirve para nada o que no vale nada. ¿Y qué quiere decir tequi? Enviar dinero a los suyos. Enviar a su padre o a su madre a Meca. Hablo de Senegal porque si vamos a Costa de Marfil o a otro país las situaciones son distintas, pero hablando de los senegaleses, enviarles a los padres a hacer el viaje a Meca es tequi. Y me preguntan si viendo las dificultades aquí no volverían a su país porque les costó mucho llegar. Volver sería dar una mala imagen de sí mismo. Llegando aquí se encuentran a otras personas que han llegado en las mismas condiciones, se hacen amigos, es casi una familia. Y eso hace que tengan arraigo aquí. Y saben todos que el lema cuando cogemos los cayucos es Barça o Barsac. Es una poesía casi. Barça es España, Barcelona. Porque ahí cuando hablamos de España es Messi, es el Barça. Entonces voy a ir ahí donde está el Barça, pero Barça es el más allá. Quiere decir que es España o la muerte. Son cuestiones muy delicadas, preguntas muy difíciles. No voy a arriesgarme a contestar porque conoce la situación mejor que yo, pero lo que noté en Puerto de la Cruz es que he escuchado casi lo mismo el Wolof que el español. Cuando los jóvenes pasan en grupo, los escucho, hablo un poco con ellos. Y mi miedo, para ser sincero y acabar con esto, es que la acogida en Canarias, se lo digo a todos mis amigos, me impresiona mucho la voluntad de integrar, de educar, de enseñar. He viajado mucho y sé que nadie hace las cosas como se hacen aquí. Todo el mundo rechaza, rechaza y rechaza. Y aquí tengo la sensación de que se acoge bien a los jóvenes. Esta mañana le decía a Pedro, no tendría que llegar un momento en el que las fuerzas negativas de esta sociedad, porque en todas las sociedades hay fuerzas negativas, no llegará el momento en el que esas fuerzas negativas cambien las cosas. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et quand je parle au téléphone avec les amis à Dakar, c'est un peu de ce qu'on parle. Voilà. Donc, mais vraiment traiter la question, bon, en présence d'un public aussi averti, je n'ose pas trop, quoi. Ouais, ouais. Conoce muy bien la situación, no me atrevo a hacerlo. Por venir esta noche aquí a compartir un previo a fiesta, un momento con Boubacar Boris Diop, que es un auténtico privilegio y un honor tenerlo aquí con nosotros, con Pedro, que también es un privilegio y un honor tenerlo aquí con nosotros. Que sea la
ocasión número no sé cuánto de otras muchas ocasiones que vamos a tener para estar aquí hablando juntos de literatura, para recibir a Boubacar, para recibir a Pedro. Ahora en mayo celebramos el Día de África, 25 de mayo, tenemos una programación con muchísimas actividades durante, bueno, la mayoría de los días de mayo, yo creo. Apúntense en nuestro boletín, infórmense, vengan, lean a Boubacar, lean las traducciones de Pedro y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.